Acá estamos con el video 2. En el video 1 habíamos terminado con la derrota de Napoleón y precisamente ese final, esa etapa final de la Revolución Francesa en todo caso, ¿eh? da comienzo a un tiempo diferente que es el tiempo de la restauración. ¿Restaurar qué? Restaurar el antiguo régimen, es decir, tirar atrás toda la obra revolucionaria. Uno puede decir, con la derrota de Napoleón empieza el tiempo político en la que aquellos ganadores, aquellos vencedores de Napoleón, pretendieron volver atrás la rueda de la historia, restaurar el antiguo régimen, donde la revolución dijo liberalismo, donde la revolución dijo la libertad de los individuos, la restauración dice, bueno, hay que limitar la libertad, hay que seguir sosteniendo una sociedad de privilegiados, ley privada, ley para algunos, para los aristócratas, y construir una sociedad sobre las antiguas ideas que tenían que ver con la monarquía absoluta y la ausencia de los derechos individuales. En realidad, siempre que alguien plantea revolución, inmediatamente aparece la contraidea, que es restauración. Siempre hubo oposición a la revolución, pero desde 1815 la derrota de Napoleón lleva a que esto se transforme en un proyecto político, en donde participan obviamente las monarquías restauradas del continente europeo, en el famoso Congreso de Viena, bajo los principios de equilibrio, en el supuesto de que podrían buscar la fórmula por la cual ninguna potencia se impusiera a la otra, y el principio de legitimidad, es decir, ver quiénes habían sido los antiguos monarcas o las familias que gobernaron en cada uno de los países para restaurarlos en los tronos correspondientes de cada uno de los países. La legitimidad de la sangre azul, de la aristocracia, eso se busca. Y obviamente que contaban con elementos a favor. Muchos años de guerra, muchos años de revolución. La lógica napoleónica expandió claramente el conflicto a toda Europa. Están cansados. Jacques Droz, en uno de los textos que hemos trabajado en los ejercicios y pruebas que hemos hecho, dice, contaban con el cansancio de los espíritus. Ya muy pocos, más allá de los ideales revolucionarios, estaban dispuestos a pelear. Pero también buena parte de la Europa continental seguía siendo campesina, es decir, donde la aristocracia seguía teniendo muchísima influencia. Claro, hay otra Europa que no es la continental, es la isla, es la parte de esa Europa que es una isla, que es la Gran Bretaña, y especialmente Inglaterra, donde se había desarrollado la revolución industrial. Entonces ustedes observen, ¿no? Una Europa continental mucho más restauradora, mucho más conservadora, mucho más campesina, pero por otro lado, una Europa en donde aquello que alguna vez desde la economía se había iniciado, continúa su proceso. Uno podría llegar a pensar que desde la isla van a seguir avanzando los vientos de cambio, los vientos que siempre traen la economía sobre el continente, sobre todo el continente europeo. Cuando uno mira aquella Europa, cuanto más al este, más conservadurismo, más restauración, como por ejemplo podrían ser las monarquías zaristas, las monarquías absolutistas de la vieja Rusia. Cuanto uno viene más hacia el occidente, de repente todavía se conserva alguna fórmula de transformación, por la influencia, obviamente, de Inglaterra. Entonces ese es el panorama, ¿no? Una cosa es pretender imponer la restauración política, como efectivamente ocurre durante 20, 30 años en aquella Europa, y otra cosa es frenar
las transformaciones de la economía que ya se venían desplegando desde hacía tiempo, consolidando un nuevo capitalismo. Ustedes saben que el capitalismo se había fortalecido. Recuerden las características del sistema: la tendencia a acumular un volumen cada vez mayor de capital basado en la inversión y reinversión de la ganancia. Necesariamente el crecimiento es inherente al capitalismo y sostenido, por supuesto, en la propiedad sagrada y en la propiedad privada de los instrumentos de producción. ¿Cuáles son los instrumentos de producción? La tierra, la banca, la industria, el comercio. ¿Todo el mundo posee estos instrumentos de producción? No. Si la propiedad es privada, evidentemente en la medida en que es privada, y yo digo esto es de este o de aquel, estoy diciendo simultáneamente que no es ni de este ni de aquel. Por lo tanto, el crecimiento del capitalismo se va haciendo cada vez más inexorable, en donde claramente también hay ganadores y hay perdedores. Están los que poseen los instrumentos de producción y están los que no lo poseen. Ante esta lógica, en una primera fase que nosotros ya vimos cuando estudiamos el siglo XVIII y todos los reclamos del liberalismo económico, pues allí estábamos presentes ante un capitalismo que generalmente se le llama capitalismo liberal, basado, como vimos en el video 1, en las leyes naturales de la economía. La libre concurrencia, la libre competencia, la ley de oferta y la demanda, la libre iniciativa individual, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que algunos se van enriqueciendo cada vez más, otros, parece ser, en esta primera mitad del siglo XIX, se van empobreciendo cada vez más. Y por lo tanto, en esta primera mitad del siglo XIX uno ve que hay un tránsito de un capitalismo liberal, como recién mencionábamos, a un capitalismo en que algunos concentran cada vez más el poder económico. E inclusive aparecen hasta algún tipo de fusión de empresas. Ustedes los han encontrado en el libro con el nombre de trust, cárteles, holdings, holdings. Pues bien, esas empresas que concentran los capitales. Hay pocos que cada vez tienen más y hay muchos que cada vez tienen menos. Esa parece ser las etapas en que va avanzando el capitalismo. Del capitalismo liberal al capitalismo monopólico. Y en este sentido tengan ustedes en cuenta lo siguiente. Si el capitalismo se desarrolla de esta manera, la que sigue no solamente vivita y coleando, sino cada vez más fuerte, es la burguesía y especialmente la alta burguesía. ¿Cómo le decís a aquella burguesía que había conducido la revolución que tiene que ahora quedarse en su casa y olvidarse de la conducción política de los países? Es evidente que aquella restauración política tenía los días contados. Es decir, en el breve tiempo lo que va a ocurrir es que la restauración se va a convertir prácticamente en un imposible, porque las fuerzas económicas del capitalismo y la clase social de la burguesía va a exigir retornar a los planteos de conducción y se va a oponer al intento restaurador. Fíjense, la derrota de Napoleón es en 1815. En 1820 ya hay alguna revolución, también en el 30, y en 1848 parece que estás otra vez ante un episodio como el de la Revolución Francesa, con un agregado, que ya no es solamente la burguesía solo la que está en las calles de París,
No solamente es la alta burguesía la que conduce, está la alta, la mediana, la pequeña burguesía, pero también, qué curioso, una nueva clase social que había nacido junto con todo el desarrollo industrial, primero en Inglaterra, y que ahora ese desarrollo industrial empieza a extenderse por Europa continental, primero por Francia, por Bélgica y por todos los territorios europeos, en lo que después va a ser Alemania, por ejemplo. Una nueva clase social, el proletariado, que también está en la calle, también protesta y también exige sus derechos. Por lo tanto, es clarísimo que en el año 1848 se aproxima el fin de la Restauración. Burguesía y proletariado, por ahora en luna de miel, ¿tá?, juntas van a derrotar a la Restauración. Un periodista que, mejor dicho, si bien tenía otra profesión, era profesor universitario, académico, filósofo y economista, Carlos Marx, estaba trabajando eventualmente como periodista en París, y él ve esos episodios en que la burguesía y el proletariado se enfrentan al absolutismo restaurado. Y allí él ve claramente que hay una nueva clase social que también reclama sus derechos. Y se pregunta, ¿hasta cuándo durará esa luna de miel entre la burguesía y el proletariado? Y mientras tanto, como es muy buen escritor, convoca a pensar en una nueva sociedad que él entiende se va a dar en algún tiempo, y lo hace por medio de un texto al que conoceremos con el nombre de Manifiesto Comunista. Y ahí dejamos las cosas del video 2, lo dejamos en 1848, primera mitad del siglo XIX.